¿Alguna vez has oído algo llamar a la puerta en plena noche, no a tu puerta, sino a las paredes que te rodean, como si ya estuviera dentro? Yo sí. Y pienso en ese sonido cada noche antes de dormirme, si es que me duermo. Llevo 15 meses con esto dentro. No he hablado con nadie, ni con un terapeuta, ni con un amigo, ni con el representante del servicio forestal que firmó mi sueldo. Hay cosas que no puedes decir en voz alta, sin sentir que te volverán a oír. Cosas que se quedan en silencio solo porque las mantienes enterradas. Pero algo ha cambiado últimamente. Me he estado despertando con tierra bajo las uñas y las botas junto a la puerta, con los cordones desatados, como si hubiera estado caminando dormido. Y pienso, lo sé, que si no hablo de lo que pasó ahí arriba, no voy a volver de esto igual. Así que empezaré por el principio. Me llamo Peter Holloway. Tengo 34 años. He trabajado para el servicio forestal durante los últimos 11 años, principalmente en vigilancia contra incendios, seguridad en zonas remotas y ocasionalmente en búsqueda y rescate cuando llega la llamada. Me gusta la soledad, estoy hecho para ella. Eso es lo que solía pensar. El pasado octubre, me ofrecieron una rotación en solitario en un refugio aislado de la red eléctrica en las montañas Deadwood. Es un antiguo refugio alpino convertido en puesto de observación después de que un deslizamiento de tierra destruyera una de las principales torres de guardabosques del valle. Sin señal de celular, solo una estación de radio de emergencia. El sueldo era bueno. Se suponía que la temporada sería tranquila. Se suponía que esta sería una tarea fácil. No lo fue. Duré 17 noches. 17 noches de silencio absoluto, interrumpidas exactamente por lo mismo. 3 golpes lentos, luego 2 más, y luego nada. Todas las noches. La primera vez pensé que era una rama de árbol. La segunda vez pensé que era una broma. La tercera, supe que algo andaba mal. Para la séptima noche dejé de fingir que no lo oía, porque me di cuenta de que no intentaba entrar. Intentaba recordármelo. Vuelve. Cada noche. El refugio Summit Point nunca fue concebido para la comodidad. Fue construido para sobrevivir, y apenas eso. La cabaña original se erigió a finales de los 60 después de que una tormenta invernal dejara varados a 3 excursionistas durante 9 días. Todos sobrevivieron, pero a duras penas, y el servicio forestal convirtió el lugar en un puesto de emergencia para escaladores y personal. La reconstrucción de los 80 lo reforzó con cimientos de hormigón, un techo de hojalata y ventanas con contraventanas de acero que se cerraban desde dentro. Todo decía no se permite el paso. Para llegar había que caminar 10 kilómetros desde el punto de recogida de guardabosques más cercano, sin carreteras, sin helipuerto, solo curvas cerradas, ramas caídas y silencio. El refugio se alzaba en una hondonada entre 2 picos, rodeado de pinos demasiado altos y demasiado juntos. No había pájaros, ni ardillas, ni viento a menos que quisiera aullar entre los árboles como si tuviera un propósito. El lugar tenía electricidad, a duras penas, batería solar para las luces, generador de emergencia para las comunicaciones. El interior era sencillo, una habitación principal con una estufa de leña, un escritorio, un catre y una escalera estrecha que conducía al desván. También había un sótano, aunque nadie lo llamaba así, simplemente lo llamaban el pozo. No oficialmente, solo algo que alguien había garabateado en los márgenes de un manual que encontré en mi segundo día. No había ventanas en el pozo, no había calefacción, solo estantes, equipo de emergencia viejo y el denso y omnipresente olor a moho y algo dulce. No bajé allí más de lo necesario. No era miedo, al principio, solo una pesadez, como si el aire no se moviera bien allí abajo, como si el sonido entrara pero no regresara. En mi primer día encontré un diario en el cajón debajo de la radio. No era un registro del servicio forestal, era personal, sin nombre, sin portada, solo una docena de páginas con una letra apretada y desordenada. La mayoría eran notas meteorológicas, listas de equipo, breves reflexiones sin mucho significado. Pero una entrada destacaba. Decía, deja las persianas cerradas. No respondas si oyes que llaman. No te sientes en la silla después de medianoche. Pensé que era una broma.
Uno de los guardabosques metiéndose con el nuevo. Un rito de iniciación. Esas cosas rondan en todas las estaciones. Leyendas urbanas. Historias de fantasmas. Supersticiones tontas. Pero aún así, dejé las persianas cerradas. Había una vieja silla de camping en la esquina. Uno de esos pesados asientos de lona, con estructura metálica, manchado, torcido. Parecía que no lo habían movido en años. Le puse una caja encima la primera noche. No me senté en ella, ni una sola vez. La única persona con la que hablé durante esa primera semana fue un tal Barrett. Fue el último vigilante asignado a Summit. Antes que yo. Dijo que tuvo que acortar su turno por problemas con el equipo. Eso es lo que escribió en las notas oficiales. Cuando lo llamé por un canal lateral antes de que se desconectara por completo. No parecía alguien preocupado por las radios. Solo me hizo una pregunta. No bajé a la mina esa noche. Me dije que no era nada. La madera cruje. El generador zumba. Ratones. Quizá. Pero dormí con las botas puestas. Al día siguiente revisé la trampilla. La cerradura seguía cerrada. Igual que siempre. Sin señales de haber sido forzada. Incluso le di unas patadas para asegurarme de que no se hubiera aflojado con el frío. Pero el aire que entraba por las juntas era más frío de lo debido. Había estado registrando las temperaturas interiores desde el día que llegué. Esa mañana, noté algo extraño. Entre las 3:00 y las 3:30 am, la temperatura dentro bajó exactamente 7 grados. Por mucho que avivara la estufa, por mucho que hubiera hecho calor antes, a las 3:17 am, se desplomó. No era una corriente de aire, no era un mal aislamiento. Lo revisé todo, y ese número 317 se repetía una y otra vez. Lo encontré levemente rayado en el marco de la ventana sobre el escritorio, como si alguien lo hubiera clavado en la madera con un clavo o la punta de un cuchillo. Solo una vez. Más tarde esa noche, vi un solo mensaje de voz en el repetidor satelital, uno antiguo, con fecha y hora de la temporada anterior. No debería haber seguido ahí. Se supone que se borran automáticamente después de 30 días. Pero ahí estaba, escondido detrás de la pestaña de diagnóstico. Lo reproduje. Al principio no oí nada, solo estática. Luego, una voz de mujer, susurrando algo que no pude entender bien, demasiado ininteligible, como si lo hubieran grabado bajo el agua. Aumenté la señal, la reproduje 4 veces. Lo único que pude entender fue: no contestes. Luego una pausa, luego golpes, 3 golpes lentos, 2 rápidos, y silencio. La noche siguiente volvió a ocurrir. Me desperté a las 3:17 en punto, sin alarma, sin sonido, solo completamente despierta, con el corazón latiéndome con fuerza. La estufa se había apagado, la habitación estaba helada, y entonces lo oí. 3 golpes, luego 2, no en la puerta, en la pared interior, como si viniera del entresuelo. No me moví, simplemente me senté en la camilla, con todos los músculos del cuerpo tensos, con la mirada fija en la pared del fondo, de donde había venido el sonido. No se repitió, sin viento, sin voz, solo silencio. Y entonces, la radio se encendió sola, sin estática, sin ruido, solo un zumbido bajo, como si alguien respirara en el micrófono, constante y silencioso, y debajo apenas audible, algo golpeaba, el mismo ritmo. 3, 2, silencio. No dormí, no parpadeé durante lo que parecieron horas. A la mañana siguiente encontré algo rayado en la madera, debajo del pestillo de la trampilla. Juro que no había estado allí el día anterior. 5 palabras. Ahora viene cuando la llamo. Me dije a mí mismo que no tenía miedo, que lo que había experimentado, lo que aún experimentaba, tenía explicación, que tenía que haber una respuesta racional, escondida entre el papeleo, el cableado, el silencio entre sistemas. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. En realidad no. El miedo no era lo que me impulsaba a excavar. Era la urgencia, la sensación de que algo se despertaba bajo mis pies. Y si no lo entendía pronto, no podría. Así que empecé a buscar donde no debía. El servicio forestal me dejó una carpeta estándar en el lugar. Protocolos de incendios, comprobaciones de generadores, niveles de amenaza para la fauna. Pero detrás, metida en un cajón metálico polvoriento bajo el escritorio de la radio, encontré algo más antiguo. Carpetas amarillentas encuadernadas en cuero agrietado.
con fechas estampadas que no coincidían con nada de los registros oficiales de rotación. La más antigua era de no había nombres en la portada, ninguna marca oficial, solo la palabra rotación de personal, desviaciones garabateada con tinta descolorida. Dentro había listas, nombres, fechas, notas sobre estabilidad mental. Un nombre aparecía constantemente. Jasper Holly, asignado al refugio Summit por poco más de 3 semanas. A principios de pasé a su última entrada. Solicito extracción inmediata. Presencié disturbios en el interior. Creo que alguien vive debajo del refugio. Eventos nocturnos constantes. Arañazos. Susurros. Movimiento de silla. Estoy perdiendo el tiempo. Luego, con una letra diferente a la del resto, bajo una línea tachada. Eliminado del programa. Fallecido. Pero lo extraño, el libro de registro oficial, el que estaba en mi carpeta, no mencionaba a Jasper Holling en absoluto. Ni una sola vez. Su rotación de turnos, sus notas, su informe de extracción, todo había desaparecido, como si lo hubieran borrado. Esa noche volví al espacio bajo el cobertizo del generador. No sé por qué. Solo sentí que había algo allí, una corriente de aire tal vez. Un tiro, efectivamente, detrás del panel aislante suelto, escondido tras un viejo tanque de propano, encontré una pequeña caja de hojalata. Dentro, un cuaderno desgastado, una foto rota, y algo más, algo que casi desearía no haber tocado. El cuaderno estaba lleno de anotaciones erráticas, días saltados, frases llenas de pánico, dibujos de símbolos que no reconocía. Una anotación destacaba: ya no necesita la puerta. La foto mostraba una silueta borrosa, tomada a través de la ventana cubierta de escarcha del refugio. Una mujer, apenas visible, de pie justo al otro lado de la línea de árboles. Sin rasgos, solo una silueta en la nieve, con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando. El último objeto en la lata era una tira de lona rasgada, olía a hierro, y cosido a la tela con un hilo oscuro como sangre seca. No te sientes en la silla. Era la misma silla que había evitado todas las noches desde que llegué. La que ahora me daba cuenta se había acercado, muy ligeramente a la estufa. Solo unos centímetros. Pero más cerca. Empecé a hacer preguntas por la onda larga. Estuve llamando a otros refugios. Nadie respondió. No directamente. Pero sí recibí una señal. Anónima. Cifrada. Solo una frase. Transmitida 3 veces seguidas. Y luego silencio. Si sabe tu nombre, te sigue. Quería creer que era una broma. Algún humor retorcido de guardabosques. Pero entonces recordé el rasguño en la trampilla. Ahora viene cuando la llamo. Y la silla. Cada mañana se movía. Un poco más cerca de mi catre. Para la 9ª noche me estaba desmoronando. Seguía intentando resolverlo como un problema, como un patrón que podía descifrar. Pensé que si podía rastrear dónde empezó, podría acabar con él, detenerlo, incluso contenerlo. Pero ya estaba en el apuro. Simplemente no sabía qué tan profundo se había arraigado. Así que hice lo único que pensé que podría ayudar. Llamar a Curtis. Curtis era un ingeniero de campo con el que había trabajado 2 veranos atrás en un destacamento de contención de incendios. Había estado destinado en Summit Point antes. Recuerdo que lo mencionó una vez, de pasada. Dijo que el lugar era un desastre, pero no quiso dar explicaciones. Simplemente se rió, como hacen muchos cuando intentan no admitir lo que vieron. Contestó al tercer timbre. Al principio fingió no recordar, luego me preguntó si seguía ahí arriba. Le dije que sí, que había estado oyendo cosas, encontrando cosas, que había visto la silla moverse, que el sótano no me parecía bien. Se quedó en silencio. Entonces dijo: tienes que encontrar la bodega, la vieja. No aparece en ningún mapa. Tomé un foco y caminé hacia afuera, ladera sur. Justo después del borde de la segunda cresta, donde se bifurcaba la antigua línea de árboles. Estaba sepultada bajo un montón de nieve y cubierta de agujas de pino, pero encontré el borde de piedra, bajo unos 30 centímetros de árboles caídos. La puerta estaba oxidada y cerrada, encadenada con eslabones de hierro más gruesos que mi muñeca. Los corté, y lo que encontré no fue lo que esperaba. Ni huesos, ni santuario ocultista.
solo comida enlatada. Herramientas, mantas moldeadas, y en el rincón más alejado, una cama improvisada. Alguien había estado viviendo allí recientemente. Paquetes de raciones vacíos, una cisterna de agua, una mochila destrozada con un parche descolorido cosido en la espalda. J.I.H. Jasper Hollin. Entonces creí que lo tenía, creí que lo había descifrado. No había muerto, se había desconectado. Lo había perdido, escondido aquí abajo como un animal herido. Llamé a la central por radio, llevé un registro de incidentes, incluso me dije a mí mismo que los golpes, los susurros, la voz en la radio, todo había sido él, un superviviente con la mente fracturada, intentando encontrar la salida. Y lo creí, de verdad, durante unas 4 horas, hasta que volví al refugio y encontré la trampilla abierta. El candado seguía en el pestillo, pero doblado, no roto, solo desprendido de lado, como si algo lo hubiera empujado desde abajo con una fuerza lenta y constante. La silla había desaparecido, ni en el desván, ni junto a la puerta, ni siquiera en la nieve de afuera, y garabateado sobre el tubo de la estufa con hollín negro como la ceniza. Te oyó decir su nombre, corrí de vuelta al sótano, estaba vacío. La mochila, la cama, los restos, todo había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Revisé los registros del GPS en mi dispositivo. Nada, ni señal, ni rastro. Intenté contactar a Curtis por radio de nuevo. Estática, ni interferencias, ni el tiempo. Simplemente, nada. Como si la llamada nunca hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, cuando revisé la carpeta del registro de entrada, la que había escrito el nombre de Curtis en el contacto de emergencia, había desaparecido, arrancada de la espiral. No solo su nombre, toda la página, y en el reverso de la anterior, con la misma letra desordenada que había visto antes. Nadie se va 2 veces. Entonces supe que había seguido la pista equivocada, que Jasper no era el problema. Él era la advertencia, y ya había pronunciado su nombre en voz alta. Después de eso, dejé de confiar en el papel. Después de que la página desapareciera del libro de registro, después de que el sótano se borrara solo, después de que el nombre de Curtis pareciera desaparecer de todo, dejé de dar por sentado que los registros podrían salvarme, pero no podía dejar de buscar. En todo caso, esa desaparición me encendió las costillas. Tenía que saber quién era Jasper, por qué se había borrado su presencia, por qué su voz o su recuerdo aún flotaba como humo bajo las tablas del suelo. Así que forcé la caja fuerte de comunicaciones. No estaba exactamente prohibido, pero tampoco se animaba. Todos los puestos de guardabosques tienen una caja con archivos de respaldo, placas de identificación, informes analógicos de incidentes por si la red digital falla. La abrí y empecé a excavar. Fue entonces cuando encontré la discrepancia. Había 2 juegos de registros. Una marcaba Summit Point, rotaciones la otra sin etiqueta. Era antigua, descolorida, dañada por el agua, escrita a mano. La primera no mencionaba a Jasper en absoluto, pero la segunda, bueno, la segunda lo mencionaba no una, sino 3 veces. Cada asignación era breve, semanas, no meses. En cada ocasión, lo retiraban antes de tiempo. Una por fallo de equipo, una por exposición a la intemperie, y la última, desaparecido en combate. Se presume absorbido. Me quedé mirando esa palabra, absorbida. No era desaparecido, no era fallecido, absorbida. Como si se lo hubieran llevado, como si algo lo hubiera reclamado. Hojeé el resto del expediente, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Había notas manuscritas en los márgenes, garabateadas con lápiz que casi se habían desvanecido. El sótano no es original. Solían tener a los enfermos allí. Algo salió por el desagüe en el 84. Y luego, solo las víctimas femeninas le responden. Esa frase me impactó como una bofetada. Víctimas femeninas. Recordé la voz de la grabación, el susurro, el sonido de alguien respirando fuera de lugar. Recordé que la voz no había dicho mi nombre. Había dicho el suyo. Jasper. Seguí buscando. Encontré otro expediente enterrado en el fondo, apenas legible, con los bordes quebradizos. Era un informe de 1985, el primer año en que el refugio reabrió tras el deslizamiento de tierra.
Una evaluación técnica. La técnica asignada, Eleanor Haskins. Sin fecha de finalización. Sin registro de salida. Sin registro de salida. Solo un añadido. Visto por última vez durante la tormenta el 3 de noviembre. Nunca se recuperó. Pasé la página y me quedé paralizado. Una fotografía en blanco y negro estaba sujetada al informe. Era una imagen borrosa del refugio tomada desde la cresta sur. Tal vez para documentación, pero en la ventana inferior apenas visible, oscurecida por la escarcha, había una forma. Ni un rayo de luz, ni una sombra. Un rostro de mujer, ojos oscuros, boca ligeramente entreabierta. Observando. Coincidía con la foto que había encontrado en la lata. La misma figura. La misma inclinación de cabeza. Eleanor nunca salió del refugio. Estaba seguro. Esa noche no dormí. Me senté junto a la radio, con la escopeta a mi lado, con los documentos esparcidos por el escritorio como los restos de un ritual roto. A las 3:17 am, el generador se apagó. Las luces se apagaron, y desde debajo del suelo, oí el crujido de algo que se movía. Luego, algo que se arrastraba. Luego, silencio. No me moví, ni siquiera cuando la silla raspó el suelo, centímetro a centímetro, acercándose a la trampilla. Y se detuvo justo debajo de mí. No abrí la trampilla. No esa noche, simplemente me quedé allí sentada, congelada, con el peso de todos esos documentos presionándome como una segunda atmósfera. Eleanor Haskins, Jasper Hollin, los registros borrados, el rostro en la escarcha. No era solo el refugio lo que estaba embrujado. Eran todos los que lo atravesaban. Al día siguiente, llamé a Barrett. ¿Recuerdas? Él fue el último vigilante en Summit Point. Antes que yo. Solo hablamos una vez. La semana que llegué. Su voz sonaba hueca incluso entonces. Usé un canal secundario. Uno que no se grabara en los registros de despacho. Cuando respondió, oí el canto de los pájaros detrás de él. Normalidad. Civilidad. Y lo odié por eso. Barrett. Dije. Dime qué pasó. Silencio. Luego, el leve crujido de una puerta mosquitera al abrirse. No debería haber respondido. Dijo. Le hablé del sótano. Las fotos, la voz, la silla. Eleanor no me interrumpió. Me dejó hablar hasta que me quedé sin aliento por el cansancio. Luego, tras una larga pausa, dijo. Solo llama cuando está casi lista. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que había aguantado 10 noches. Apenas. Que los golpes habían empezado la cuarta noche. Que la voz había empezado la séptima. Que él también había encontrado la cerradura de la escotilla torcida una mañana. Aunque nunca la había abierto. Empecé a perder el tiempo. Dijo. Me encontré de pie frente a la estufa sin tener ni idea de cómo había llegado allí. Con las botas puestas, la silla girada hacia la escotilla. ¿La viste? Pregunté. Un crujido, viento, algo rozando el micrófono. No del todo, pero creo que me vi. Lo presioné para que dijera más, para que dijera algo, pero él seguía repitiendo lo mismo. Debería haberla quemado, debería haber quemado la maldita silla. Entonces dijo algo que me heló la sangre. ¿Alguna vez has soñado con sus manos? No. Lo harás. Colgó. Intenté devolverle la llamada. Nada. La línea muerta. Nada de estática. Solo silencio, como si el número nunca hubiera existido. Busqué el expediente personal de Barrett en la lista digital esa noche. Su nombre no estaba. Pero había algo más. Un registro de mantenimiento archivado. Sin autor ni firma. Fechado 4 días antes del inicio de mi asignación. Decía. Nueva rotación comienza el 3 de octubre. Refugio preparado. Escotilla cerrada. Silla en posición. Como si todo fuera parte del plan. Como si supieran que lo encontraría. Quise gritar. Romper la ventana de un puñetazo. Tirar la silla afuera. Y enterrarla en la nieve. Pero no lo hice. Porque estaba empezando a entender algo. No se trataba solo de Eleanor. No se trataba solo del refugio. Se trataba de lo que habían dejado atrás. Y de lo que le habían estado dando, uno a uno. Pensé que podría mantenerlo a distancia. Que si lo trataba como un rompecabezas, si me mantenía lógico y metódico, podría estar a salvo. Pero lo que pasa con los fantasmas es que no se conforman con quedarse quietos. Quieren ser conocidos. Quieren ser escuchados.
Y finalmente llaman por tu nombre. La primera vez que lo oí, estaba medio dormido en el desván. La temperatura había vuelto a bajar. Las 3:17 en punto. La estufa estaba fría. Ni siquiera recordaba haber cerrado los ojos. Pero allí estaba, atrapado entre un sueño y ese aterrador peso de la conciencia. No dormido, no despierto. Solo atrapado. Y entonces la oí susurrar. No a través del suelo, no desde la radio. Estaba a centímetros de mi oído. Peter. Lo dijo como si siempre le hubiera pertenecido. Como si lo hubiera sabido mucho antes de que yo pusiera un pie en ese lugar. Me incorporé de golpe, jadeando, y me golpeé la cabeza contra la viga del desván. El catre estaba helado. La linterna que había dejado encendida estaba apagada. Y la silla estaba a los pies de la cama, volteada hacia mí, perfectamente centrada, perfectamente quieta. No grité, no corrí, simplemente me quedé allí sentada, mirándola con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a romper las costillas. Y entonces noté algo nuevo. Había una etiqueta colgando de uno de los reposabrazos, de cuero vieja, como una etiqueta de equipaje, quemada en los bordes. No había estado allí antes. Me incliné más cerca, con cuidado, con cautela. No la toqué, pero la leí. Propiedad de Haskins, División de Ingeniería. El aire cambió, tenso, eléctrico, como justo antes de que cayera un rayo. Y entonces un susurro. Esta vez desde abajo, no desde la trampilla, desde debajo de la cama. Nunca se suponía que fueras. Di un salto hacia atrás, con el corazón latiéndome con fuerza, casi rodando por la escalera. Subí a toda prisa a la planta baja. Tiré la silla del escritorio y busqué a tientas la escopeta que había dejado junto a la radio. No había nada bajo el desván, ni una voz, ni una sombra, pero la silla ahora también estaba allí, abajo otra vez, frente a la trampilla, enfrentándola, como si nunca se hubiera movido, como si yo me hubiera movido y se hubiera quedado quieta. Esa mañana, revisé todos los registros que tenía sobre Elon, no solo registros, sino informes de mantenimiento archivados, notas manuscritas, garabatos en los márgenes de viejas listas de suministros, cualquier cosa que mencionara su nombre, y lo que encontré me dejó más helado que cualquier susurro. Nunca la marcaron como fallecida, pero su puesto fue ocupado por otra persona. 3 semanas después de su desaparición, le asignaron un nuevo técnico con el mismo número de identificación, la misma placa, otra foto, sin nombre, solo iniciales. Pero el rostro no era el suyo, era el de un hombre. Nadie lo cuestionó, porque en el papel dejó de existir. La habían borrado, reemplazada. El refugio no la perdió, se la tragó, y ahora susurraba mi nombre con la misma voz con la que una vez la llamó. Peter, Peter, Peter. A las 12 de la noche el refugio había dejado de fingir. Se acabaron los arañazos sutiles, se acabaron los golpes leves. La cosa que vivía en las entrañas de este lugar había empezado a hablar, no a través de sueños ni de susurros, sino a través del movimiento, de la fuerza, del mundo mismo que se curvaba a su alrededor. Empezó justo después del anochecer. Había estado afuera, cortando leña. Necesitaba moverme, sudar, quemar algo del miedo que sentía. Cuando volví adentro, toda la habitación se sentía extraña. La estufa no solo estaba apagada, sino abierta, como si alguien hubiera abierto la puerta de par en par y esparcido cenizas por el suelo en un semicírculo perfecto. Y la silla, Dios mío, esa silla, ya no estaba junto a la trampilla, estaba en el centro de la habitación, de cara a la puerta, esperando. La rodeé, no la miré mucho, no la reconocí, dejé el hacha junto a la estufa y fui a lavarme el hollín de las manos. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe tras de mí, sin viento.